Desde hoteles con forma de guitarra hasta espectáculos de luces en la Torre Eiffel, la arquitectura no solo da forma al paisaje urbano, también moldea doctrinas legales. Así que abróchate el cinturón. Vamos a entrar en un mundo donde los ladrillos se enfrentan a los abogados y los planos pueden morder. Esto es Intangiblia, donde le ponemos techo a tu conocimiento sobre propiedad intelectual y lo hacemos con estilo. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Bienvenidos a Intangiblia, el podcast donde la creatividad, el comercio y la ley se cruzan en lugares tan inesperados como fascinantes. Yo soy Leticia Caminero, su anfitriona. Y yo soy Artemisa, su coanfitriona curiosa, algo picosa y 100% no humana. Un aviso, aunque tengo datos y actitud, sigo siendo una inteligencia artificial, no una abogada. Así que toma mis opiniones legales con un granito de código. Eso mismo. Este episodio fue co-creado con la ayuda de inteligencia artificial y hoy nos vamos a sumergir en las estructuras que nos rodean y los derechos que las protegen. Porque la arquitectura no se trata solo de ángulos bonitos, se trata de propiedad, de diseño, de crédito y, cuando hace falta, de una demanda bien redactada. Desde estadios y fachadas emblemáticas hasta puentes y planos, hoy vamos a explorar cómo se protege la arquitectura bajo la ley de propiedad intelectual y qué pasa cuando esa protección se pone a prueba. Empecemos con algo audaz, edificios que no solo cumplen una función, sino que hacen una declaración. Estamos hablando de arquitectura que funciona como un logo. Y sí, la ley ya se está poniendo al día. Porque, mi amor, si tu edificio parece una guitarra gigante o una escultura futurista, no estás construyendo solo bienes raíces, estás construyendo marca con actitud. Exactamente, ahí es donde entra el concepto de trade dress. Bajo la ley de marcas, el trade dress se refiere a la apariencia visual de un producto, o en este caso, de un edificio, que identifica su origen. Para que una estructura califique, debe ser distintiva y no funcional. Traducción. No puedes proteger un edificio cuadrado, beige y sin gracia. Pero si tu hotel parece un truco de magia de Las Vegas, hablamos. Veamos un caso que, literalmente, dio la nota. El Hotel Hard Rock en Florida tiene forma de una guitarra gigante. No es que esté inspirado en una guitarra, no es temático. Es literalmente una guitarra vertical de más de 130 metros de altura, revestida de vidrio. La tribu Seminole solicitó registrar esa forma como marca para servicios de hotel y casino. ¿Y qué dijo la Junta de Apelación de Marcas? Que sí, el diseño era tan inherentemente distintivo que no necesitaba probar reconocimiento adquirido. Se sostenía por sí solo. Déjame repetirlo más alto para los desarrolladores del fondo. Si tu edificio es inconfundible, inolvidable y legalmente no funcional, tal vez puedas registrarlo como marca. Eso sí es arquitectura de alto riesgo. Es un ejemplo potente de cómo la arquitectura puede borrar la línea entre estructura y branding. La forma de guitarra no es solo una curiosidad. Cumple la función de un logo. Llama la atención, crea asociación y hace que la gente entre. Eso es trade dress. Y no olvides el potencial comercial. No estás registrando solo un edificio. Estás protegiendo el símbolo que aparece en las bolas de nieve, postales y chancletas de marca. Pero, ¿qué pasa cuando la forma es audaz, pero no lo suficiente? Este caso involucró al Hotel Palacio del Río en San Antonio, famoso por su construcción modular en los años 60. Cada habitación prefabricada se bajaba con grúa. El edificio tiene una fachada particular con balcones empotrados y simetría geométrica. Los propietarios intentaron registrar esa fachada como trade dress, pero el TTAB dijo que no. Fail. No gritaba «soy marca». Apenas murmuraba «soy eficiente y modernista». Exacto. La Junta concluyó que el diseño carecía de distintividad inherente.
Y aunque el hotel puede ser interesante desde un punto de vista arquitectónico, no alcanzaba el nivel de reconocimiento inmediato como para identificar un origen comercial específico. Sin esa asociación clara, no calificaba para protección. Moraleja: no basta con ser interesante, tienes que ser icónico. O al menos muy pero muy reconocible. La protección de trade dress en arquitectura sigue evolucionando. Pero estos casos muestran que si el diseño de tu edificio tiene fuerza de marca y no es funcional, podría lograr protección como marca registrada. Ya no se trata solo de planos. En el mundo de la API, un diseño audaz es tu firma y tu escudo. Ahora pasamos de los edificios atrevidos a los documentos que los hacen posibles, porque mucho antes de que una estructura toque el cielo, vive en papel o en un archivo CAD. Y ese papel no es solo técnico, mi amor. Está protegido. Piénsalo como la maqueta de una canción. No necesitas tener el álbum final para tener derechos de autor. La idea, el trazo, la expresión creativa, todo está ahí desde el principio. Según la Ley de Derechos de Autor, los planos y dibujos arquitectónicos se protegen como obras literarias o artísticas. Esos diseños originales, es decir, muestran creatividad transformadora, tienen protección automática, no hay que registrarlos. Pero si alguien los copia, ay, mi amor, se arma el drama arquitectónico. Empecemos con un caso del Reino Unido que muestra lo en serio que se toman estos temas los tribunales. Signature Realty contrató a un arquitecto para diseñar un complejo residencial, pero luego perdieron el terreno ante otro desarrollador, Fortis, quien decidió usar esos mismos planos para construir su versión del proyecto. Chismecito. Inmobiliaria con infracción incluida. El Tribunal Superior del Reino Unido falló a favor de Signature. Aunque nunca llegaron a construir el edificio, los planos estaban protegidos. Fortis no tenía licencia, ni acuerdo, ni permiso alguno. Resultado: infracción de derechos de autor sin excusas. Copiar no es solo darle a Control C. En PI, usar el diseño creativo de un edificio sin permiso es garantía de demanda. Ahora crucemos el océano y vámonos a Canadá, donde otro desarrollador aprendió que copiar no solo es antiético, es caro. Lenco, una firma de ingeniería, diseñó un techo innovador para un estadio de fútbol. Ese diseño, sus curvas, proporciones y ritmo estructural, fue copiado por una junta escolar y sus colaboradores. No se inspiraron. Replicaron elementos clave casi al pie de la letra. Inspiración es una cosa, infracción, otra muy distinta. Especialmente cuando el tribunal te manda una factura de casi $750,000 canadienses. Y no solo culparon a la junta escolar, el tribunal también responsabilizó a los arquitectos y contratistas. ¿Por qué? Porque sabían o debían haber sabido que estaban usando un diseño protegido. Este fue un trabajo en grupo, y todos sacaron 0, incluso el constructor que trató de decir que era un diseño estándar. Pues no, querido. No ese día. Estas decisiones dejan un mensaje claro. Si formas parte de un proyecto, no puedes esconderte detrás de tu rol. Seas cliente, constructor o ingeniero, si usas una obra arquitectónica protegida sin permiso, puedes terminar en problemas legales. No lo sabía. No es defensa. Si el plano salió del talento de otra persona, más vale que pidas permiso o pagues después. Y por último, vamos a Australia, donde unos pequeños cambios no salvaron a un desarrollador de una tormenta de derechos de autor. Tamawood creó un diseño estándar de vivienda, compacto, funcional y con una distribución interna muy pensada. Habitare, un competidor, hizo algunos ajustes menores, movió un baño, cambió un dormitorio, pero la estructura general era casi idéntica. Puedes maquillarlo como quieras, pero si camina y suena como el plano original, es una copia. El Tribunal Federal de Australia estuvo de acuerdo. Aplicaron la prueba de parte sustancial. Aunque no se copiaron todos los detalles, sí se tomó lo esencial del diseño. Y eso bastó para encontrar responsabilidad. Si tu versión nueva parece que salió de la computadora del arquitecto original con unos cuantos clics, el tribunal no va a caer en el gancho. Este caso deja algo bien claro. No basta con modificar lo superficial. Si la distribución, la estructura o la visión creativa se mantienen,
sigue siendo infracción. ¿Y qué tienen en común estos casos? Que los planos arquitectónicos no son solo instrucciones de construcción, son expresiones creativas protegidas, al igual que una pintura, un guión o una canción. Y cuando alguien los copia sin permiso, no es solo un problema de diseño, es un problema legal. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Vamos a hablar de algo que todos hemos hecho, tomarle una foto a un edificio precioso. Tal vez fue un selfie frente a un museo o una panorámica del skyline. Pero aquí viene la pregunta, ¿puedes usar esa foto sin violar derechos de propiedad intelectual? Y cuando decimos usar, hablamos de postearla, imprimirla, venderla, ponerla en un tote bag, convertirla en un NFT. Bueno, eso es otro episodio. Pero sí, aquí es donde la arquitectura se cruza con el copyright en los espacios públicos. El concepto legal clave aquí se llama libertad de panorama. Es la idea de que si una obra arquitectónica está ubicada permanentemente en un espacio público, la gente debería poder fotografiarla o filmarla, y en algunos países hasta usar esas imágenes con fines comerciales. Suena simple, ¿verdad? Pues no. Esta libertad existe en algunos países y es muy limitada o inexistente en otros. Vamos a empezar con la visión general. En países como el Reino Unido, Canadá y España, la ley permite explícitamente fotografiar edificios visibles desde espacios públicos y hasta usar esas imágenes comercialmente. O sea que sí, tu libro de mesas de café lleno de balcones de Barcelona es legal, mientras no estés violando alguna ley de drones. Mientras tanto, en Francia e Italia la cosa es mucho más estricta. La libertad de panorama es limitada. Puedes tomar fotos para uso personal, sí, pero si quieres publicarlas en un libro, usarlas en un videojuego o imprimirlas en camisetas para vender en un mercadito, puede que necesites permiso, a veces del arquitecto, a veces de la ciudad, a veces de ambos. Y a veces te demandan por captar demasiado brillo. Y eso nos lleva a nuestro siguiente caso, uno icónico. La Torre Eiffel de día está en el dominio público. Se terminó en 1889 y los derechos de autor de Gustave Eiffel ya expiraron. Pero aquí viene el giro. Su instalación de luces añadida en 1985 es una obra con derechos propios. Un fotógrafo tomó una foto de la torre de noche con las luces encendidas y terminó en lío legal. ¿Te imaginas? Tú intentando capturar el romance en París y de repente estás metido en un juicio por lúmenes y diseño lumínico. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos finalmente determinó que no hubo violación a la libertad de expresión del fotógrafo, pero sí confirmó el principio legal. Aunque la estructura esté en dominio público, los elementos añadidos después pueden seguir protegidos. Y eso significa que las fotos nocturnas de la Torre Eiffel, técnicamente, requieren permiso si se van a usar comercialmente. ¿Y qué pasa en otras partes del mundo? Nigeria recientemente aprobó una nueva ley de derechos de autor con una libertad de panorama limitada. Permite usar imágenes de edificios en espacios públicos para fines no comerciales, educación, uso personal, investigación. Pero si las quieres usar en una valla publicitaria o campaña publicitaria, necesitas permiso. La conclusión: si puedes usar esa foto de un edificio moderno espectacular, depende totalmente de dónde la tomaste y qué quieres hacer con ella. Porque la arquitectura puede ser pública, pero los derechos siguen siendo privados. Y es un equilibrio delicado entre los derechos del arquitecto, los derechos del público y el papel del edificio como parte del paisaje visual compartido. Así que la próxima vez que tomes una foto divina de un skyline, recuerda, la vista puede ser gratis, pero la ley quizá diga otra cosa. Ya hablamos de planos y de fotografías. Ahora es momento de tocar un tema que siempre genera tensión en el mundo de la arquitectura, la propiedad versus la autoría. Porque aunque un edificio cambie de dueño, el arquitecto puede seguir teniendo algo que decir sobre lo que pase con él. Aquí es donde entra esa mirada legal de medio lado. Bienvenidas a las derechos morales, donde el ego del arquitecto recibe un empujoncito legal. Los derechos morales son personales del autor.
Incluyen el derecho a que se le reconozca la autoría de su obra y el derecho a oponerse a modificaciones que distorsionen o mutilen su creación original. Y en arquitectura eso se complica, porque los edificios no son pinturas, se habitan, se remodelan, se amplían o se tumban. Y ahí es cuando llegan las demandas, así como entra la luz natural por un ventanal del piso al techo. Vámonos a Brasil, donde un caso sacó a relucir literalmente los derechos sobre fachadas. Una marca de pintura usó la foto de una casa moderna y estilosa en su etiqueta. Tenían permiso del dueño y del fotógrafo, pero no del arquitecto. El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil le dio la razón al arquitecto. Era un uso comercial, la fachada era distintiva y el arquitecto todavía tenía derechos de autor sobre esa expresión visual. O sea, puedes vivir en la casa, decorarla, pintarla, pero si la pones en una etiqueta de producto sin el visto bueno del arquitecto, eso es infracción. Y el tribunal fue claro. Ser dueño del inmueble no significa ser dueño del diseño. La propiedad llega hasta el título, pero los derechos creativos son personales y a veces eternos. Ahora vámonos a Alemania, donde el debate entre derechos morales y propiedad llegó a otro nivel. Un colectivo artístico instaló una obra arquitectónica permanente como una extensión escultórica de un museo en Mannheim. Años después, el museo planeaba una renovación que implicaba demoler la pieza. Y los artistas respondieron, ¿perdón? Eso no es solo concreto, esa es nuestra visión. El caso llegó hasta el Tribunal Federal de Justicia. El tribunal reconoció que demoler una obra o una parte arquitectónica integrada puede ser la forma más extrema de modificarla. Pero también dijo que los propietarios tienen intereses legítimos. En este caso, la necesidad de renovar el museo pesó más que los derechos morales de los artistas. O sea, el tribunal entendió los dos lados, pero le dio la última palabra al bulldozer. Esta decisión confirmó una tendencia en el derecho alemán. Los derechos morales son importantes, pero no absolutos. Especialmente en arquitectura, los intereses del público, la seguridad y el control del dueño casi siempre inclinan la balanza. Un recordatorio de que aunque tu nombre esté en el diseño original, no tienes veto eterno sobre lo que venga después. Exacto. El arquitecto muchas veces puede pedir que no lo asocien con una obra modificada, pero eso no significa que pueda impedir los cambios. Así que si eres dueño de una propiedad, revisa tus contratos. Y si eres arquitecto, recuerda, la permanencia no es un derecho, es una negociación. ¿Y qué nos deja todo esto? Que en arquitectura la creatividad es personal, la propiedad es práctica y el derecho se sienta justo en el medio. Y aunque tú seas el dueño del edificio, puede que la historia que cuenta todavía le pertenezca a otra persona. Ya pasamos por formas, bocetos, fotos y hasta sentimientos. Ahora pongamos los cimientos. ¿Qué puede protegerse legalmente en arquitectura? Porque el maletín de herramientas de PI es más completo de lo que parece. Hablamos de derechos de autor, diseños industriales, imagen comercial, derechos morales. Una piñata legal. Pero solo si sabes qué buscar. Empecemos por lo más obvio, el derecho de autor. Protege dos cosas principalmente, los planos y dibujos arquitectónicos, o sea, los bocetos, blueprints, renders y modelos digitales. El edificio construido siempre que sea original y tenga expresión creativa. Pero ojo, si tu edificio es una caja de cemento con ventanas simétricas, probablemente no pasa la prueba de originalidad. El derecho de autor protege el diseño, no lo básico. Y esa protección nace automáticamente en el momento en que se crea la obra. No necesitas registrarlo, aunque el registro te ayuda si después quieres demandar. Segundo en la lista, patentes de diseño o diseños industriales, dependiendo del país.
Esto aplica a elementos ornamentales, como una escalera con diseño único, una fachada especial o módulos prefabricados innovadores. Tienen que ser nuevos, no funcionales y en la mayoría de países debes registrarlos antes de hacerlos públicos. Así que si estás creando paneles geométricos chic para casas modulares, regístralos temprano y protégelos globalmente. Ahora hablemos de imagen comercial o trade dress. Esto es parte del derecho de marcas y aplica cuando la apariencia de un edificio actúa como identificador de marca. ¿Recuerdas el hotel con forma de guitarra? Eso es magia de imagen comercial, pero solo si el diseño no es funcional y es inmediatamente reconocible. No es común, pero cuando aplica tiene mucho poder. Piensa en tiendas insignia, parques temáticos o edificios que se han convertido en íconos visuales. Ahora, los famosos derechos morales. Todo gira en torno a la autoría y la integridad. En muchos países, los arquitectos tienen derecho a ser reconocidos como autores, oponerse a distorsiones o cambios, no ser asociados con versiones modificadas, incluso si ya vendieron los derechos patrimoniales. En países de derecho civil como Francia, Brasil y Alemania, estos derechos son fuertes y a veces eternos. En otros, como Estados Unidos o el Reino Unido, son más limitados o incluso renunciables. Y por último, una excepción, no una protección, la libertad de panorama. Esto permite que la gente use imágenes de edificios ubicados permanentemente en espacios públicos sin pedir permiso. Pero ojo, las condiciones varían muchísimo. Puedes subir tu foto de vacaciones en Toronto sin problema, pero no intentes vender postales de la Torre Eiffel iluminada sin chequear la ley. Así que para recapitular, ¿qué se puede proteger? El diseño en sí, derechos de autor. El estilo visual, diseños industriales o imagen comercial. La autoría e integridad, derechos morales. Y en algunos países, la capacidad de compartir imágenes está limitada por la libertad de panorama. En resumen, la arquitectura no es solo construir, es crear derechos y defenderlos. Y saber cuál herramienta usar puede ser la diferencia entre ser dueño de tu obra maestra o ver a otros sacarle provecho. Recorrimos desde hoteles con forma de guitarra hasta estadios bajo demanda y en el camino vimos lo complejo que puede ser el mundo legal de la arquitectura. Y como prometimos, aquí van 5 claves para guardar en el plano legal. Clave 1. La forma vende. Si tu edificio es llamativo, reconocible y no funcional, puede calificar como marca comercial por su forma, pero algo genérico no basta. Necesitas impacto visual y distintividad legal. Clave 2. Copiar planos también es copiar. Los planos son obras creativas. Copiarlos, aunque sea con cambios mínimos, es infracción en la mayoría de países. Respeta las líneas o prepárate para la multa. Clave 3. Propiedad no es igual a autoría. Comprar un edificio no te da derechos sobre el diseño. El arquitecto aún tiene voz sobre cómo se usa, modifica o comercializa ese diseño. Clave 4. La creatividad también tiene interruptor. Elementos como esquemas de iluminación o adornos pueden tener derechos de autor propios. Aunque el edificio sea de dominio público, los detalles creativos agregados podrían estar protegidos. Clave 5. La ubicación cambia las reglas. La libertad de panorama no es universal. Lo que es legal en Londres puede ser infracción en París. Siempre revisa la legislación local si vas a usar fotos con fines comerciales. Ya seas arquitecto, desarrollador, fotógrafo o simplemente amante de los espacios hermosos, entender estas capas de protección te ayuda a moverte con responsabilidad y creatividad. Porque seamos realistas, un gran diseño merece más que admiración. Merece protección, crédito y a veces un buen abogado. Hasta aquí el episodio de hoy en Intangiblia. Yo soy Leticia Caminero. Y yo soy Artemisa. Y como toda buena base, estamos aquí para apoyar tus ideas. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.